Audiolibro de la hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre, sola con el solo, por la hermana Kristen Garner. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, comenta, comparte y dale like. Un mes en silencio con Dios, capítulo 10. Son las 3:30 de la tarde. Las 5 novicias que están haciendo su mes de ejercicios espirituales acaban de terminar la comida y tienen tiempo libre para la siesta. Tan solo una novicia está levantada. Está a solas con el Señor en la capilla, una capilla diminuta, la primera capilla de las siervas. La capilla donde los siervos habían empezado exactamente 15 años atrás. Es sencilla, paredes blancas, bancos de madera muy simples, un sagrario de plata en una balda sobre el altar, nuestra imagen de la Virgen María a la derecha y un crucifijo a la izquierda. Junto al crucifijo la frase: "Ámame y sígueme", que el padre Rafael había pedido que estuviese ahí durante los ejercicios espirituales. Arrodillada ante el sagrario, cantaba al Señor en voz alta con el cancionero entre las manos. Canción tras canción, apenas notó lo rápido que pasaba el tiempo. Entonces se postró con la frente sobre el suelo, mientras interiormente suplicaba al Señor que perdonase todos sus pecados y los pecados del mundo entero. Le rogó que le concediese un corazón indiviso, lleno de amor a Él, y la gracia de llegar a ser una con Él. Sé que la voluntad de Dios para mí es que sea una santa sierva, que esté muy unida a Él, dispuesta a sufrir todo y a ir a cualquier sitio por amor a Él. La hermana Claire siempre recordaba su mes de ejercicios espirituales como el tiempo en el que había comprendido realmente lo que ella era: nada. Sin embargo, este descubrimiento no la llevó a la desesperación. Aunque entendió que no era nada, sabía que Dios era todo, y que la nada en el todo es todo. Así nos lo recordaba con frecuencia el padre Rafael, citando a Santa Catalina de Siena. Nuestro fundador nos daba 2 meditaciones y 2 charlas al día. El mes de ejercicios estaba estructurado en 4 semanas, que podían durar entre 3 y 10 días, dependiendo del progreso de las novicias, y terminaban con un día de descanso en el cual hacíamos una breve peregrinación o excursión. El padre nos aconsejó que le escribiésemos una nota cada día con un resumen general de cómo había ido el día, en qué habíamos meditado, las gracias que el Señor nos había concedido y si nuestras almas estaban en consolación o en desolación. Luego nos llamaba para hablar con Él si lo necesitábamos. Los temas que se trataban en la primera semana de ejercicios eran: el fin de nuestra vida, los novísimos y los 7 pecados capitales. Al final, quien se sentía movida a hacerlo podía hacer una confesión general. Fue entonces cuando la hermana Claire se humilló una vez más ante Dios, pidiéndole que perdonase todos sus pecados pasados y presentes. Desde ahí, el Señor empezó a levantarla, dándole a comprender su amor a través de su vida, su pasión y su resurrección. Una vez que ella entendió su nada, Dios empezó a transformarla para que pusiera a su servicio los dones que le había dado, sin atribuirse nada a sí misma. Primera semana, del 1 al 10 de mayo de 2005. El padre empezó los ejercicios diciéndonos que no teníamos que tener miedo, porque los ejercicios no serían un silencio vacío. Nuestro silencio iba a estar lleno del diálogo con Dios y de las experiencias de su gran amor y de su misericordia. Teníamos que abrir nuestras almas a Dios y quitar todo lo que le impedía habitar en nosotras. Nos explicó que el propósito de los ejercicios espirituales era vencerse uno a sí mismo y poner en orden su vida. Para superarnos a nosotras mismas, primero teníamos que conocer nuestros defectos y miserias. Este sería el tema central de la primera semana. Después de esta meditación, la hermana Claire escribió en su cuaderno las respuestas a algunas de las preguntas que el padre había hecho. ¿Quiero vencerme a mí misma? Sí. ¿Qué es lo que me hace sufrir? No ser reflejo de Él, no ser como Él, mi mucha falta de caridad y humildad. Durante el tiempo libre, después de la primera hora de oración, el padre nos dio la tarea de ir leyendo los salmos y escribir de qué trataba cada salmo. La hermana Claire llegó a los 3 primeros salmos. Salmo 2. Pide la conversión de los poderosos. Un salmo muy adecuado para la sociedad y el mundo de hoy.
Salmo 3. Mas tú, Yahvé, escudo que me ciñes. Aún en mi humillación y la nada que soy, que a veces me hace sentir nada, sé que es para la gloria, su gloria. Él me sostiene, me lleva a cuestas. Tengo que bajar la cabeza para que Él pueda mantenerla alta. Desde la humildad descubro mi dignidad. No lo entiendo ahora muy bien, pero sé que es la verdad. Del tercer día, 3 de mayo, tenemos la nota que escribió al padre Rafael. Podemos ver cómo se sentía llamada a guiar a las ovejas del rebaño del Señor hacia Él. Su noviciado iba a acabar pronto y tendría que poner en práctica esta llamada con un intenso apostolado que duraría hasta su muerte. Ella todavía no sabía los planes que el Señor tenía para ella, pero sabía que ya podía llevar a Dios a la humanidad, haciendo por amor sus tareas diarias, como trabajar en la huerta. Los días anteriores a los ejercicios espirituales he estado usando la homilía del Papa Benedicto, donde habla sobre su nuevo cargo como sucesor de Pedro. Este hombre para mí es un gran ejemplo y me hace querer buscar y amar con más profundidad la verdad. Bueno, leyendo la homilía he recibido muchas luces que me siguen ayudando en estos ejercicios. El Señor me ha hecho saber que yo existo para mostrar a Dios al hombre con mi ejemplo, con mi vida, con mi grado de entrega y no solo con palabras. Siento una llamada fuerte y clara a participar de alguna manera en la misión del Papa. Tengo que ser un subpastor que tiene que llevar a la oveja descarriada, a los hombres, especialmente a los niños y a los jóvenes, sobre mis hombros y llevarles al agua de la vida. Mostrar a Dios a los hombres. Siento también la llamada de ser pescador de hombres y con la red del Evangelio, con el ejemplo de mi vida, sacar del agua de la muerte a las almas, para que tengan vida en el que es la verdadera vida. Mostrar a Dios al hombre, ser ejemplo para el rebaño. Primera de Pedro 5. ¿Puedo mostrar a Dios a los hombres quitando hierba en un rincón de la huerta? El Espíritu me decía que sí, si yo lo hago unida a Jesús y ofreciendo esta acción con la ayuda del Espíritu Santo por la salvación de los hombres y la unidad de la Iglesia al Padre. Aunque yo no lo perciba, Dios por esta acción mía se mostrará al hombre. Estoy mostrando a Dios al hombre sin ver al hombre. Al mismo tiempo que el Señor me permite entender estas cosas, hay otras cosas que me hace sentir y escribir, aunque no entiendo del todo. Tengo un deseo muy grande de ser una con el Señor, de dejar que Él viva en mí, y Él también lo quiere. Me hace sufrir el no ser reflejo de Él y mi mucha falta de humildad y el amor pobre que le tengo. Me parece que cuanto más le conozco, más siento la pobreza de mi amor. Mientras leía el Salmo 3, el Señor me hizo sentir el amor grande que tiene por mí a pesar de lo que soy. Mas tú, Yahvé, escudo que me ciñes, mi gloria, el que realza mi cabeza. Me despierto, pues Yahvé me sostiene. Sé que me hace sentir mi nada porque es para su gloria. Él me sostiene, me lleva a cuestas muchas veces. Me dice que tengo que bajar mucho más la cabeza para que Él la realce. Desde la humildad descubro mi dignidad. No tengo ni idea de lo que esto significa, pero sé que es la verdad. Después de estas palabras del Señor, he llorado de una alegría y paz profundas, porque Él es muy bueno conmigo. Me ha dejado descansar en su pecho. He rezado el rosario sentada en la hierba, cerca de la casa. Hubo un momento en que los árboles se movían mucho con el viento y sentía que Dios estaba ahí. Me daban ganas de gritar de verdad. Te amo. A punto estaba de hacerlo, pero como había gente pasando con bicicletas y a lo mejor me podían oír, no sabía si era muy prudente. Después de la comunión sentí al Señor dentro de mí y sentía como un profundo amor y mi radical dependencia de Él. Respiro tu aliento cuando me falta para vivir. Ha sido un día de gracias, muchas gracias. Después de una meditación sobre el pecado de los ángeles, el de Adán y Eva y los pecados del hombre en general, escribió en su cuaderno: ¿Cómo sufre tu corazón por el pecado? Qué dolor cuando los ángeles que tú has creado para tu servicio y gloria se rebelan contra ti. Qué dolor de mi Dios bueno. Cómo has sufrido al ver a tus primeras criaturas hacer caso a la voz del maligno e ignorar la tuya, que dice la verdad. Es un Dios injusto, dictador, envidioso, posesivo. Podéis ser como Dios vosotros. Come. Y comieron y dañaron el tierno corazón de Dios.
cómo sufres, mi Dios trino y uno por mí, por mi pecado. Has llorado por mí, te he hecho llorar, Señor. Ahora lloro yo por hacerte a ti llorar. Te he hecho mucho daño. Sí, hija, me has hecho daño, me dice el Señor, pero con una voz misericordiosa, de alguien que ha sufrido. No me siento reprendida, sino perdonada. Parece que lo dice con mucha compasión. Ayúdame a odiar el pecado que tú odias, que me mancha y me aleja de ti. No quiero darte más espinas. No quiero que mi Dios llore por mí. El 4 de mayo, la meditación de la mañana fue sobre el infierno y ella escribió su meditación en su cuaderno. He dejado que él me mire. Me miraba, yo lloraba. Me decía, hija, no llores más, tus pecados te son perdonados, no peques más. Creo que el Señor ha permitido que vea un poco de lo que es el infierno. Oía muchos gritos como de frustración y angustia, y dentro de mí me sentía mal, como cuando no quieres oír una cosa y te tapas las orejas para no oírlo, porque te hace daño y te da como un sentido de angustia y asco también. Había también niños gritando no quiero, como cuando no quieren hacer algo que sus madres mandan y se ponen histéricos, pues así. Sentía también que había gente como rascándose fuertemente la piel y haciéndose daño, pero seguían haciéndolo. Había como una persona con cabeza de caballo, haciendo sonido de caballo muy fuerte, hombres con cuerpos torcidos, cardenales pisando sus cruces, curas gritando, monjas rasgando sus hábitos. Veía cómo el Señor me agarraba fuertemente de la mano al lado del lago. Veía cómo gritaba los nombres de la gente en el lago que iban hacia la cascada grande. Al gritar sus nombres, unos hacían gestos feos de rechazo, otros le escuchaban. Otros, justamente antes de caer en la cascada, cogieron la mano del Señor. No sé explicar lo que sentía el Señor al ver a las almas condenándose. Él seguía llamando, aunque muchos, la mayoría de los que estaban en el lago, le ignoraban. Querían ir a la cascada, pero pido con lágrimas al Señor que no me deje caer en la tentación, ni en pecado mortal, ni en venial. Le vi en Getsemaní con el peso del pecado. Vi cómo he dejado muchas veces al demonio acariciarme y cómo lo hace con los que duermen. Las almas religiosas no están libres. Siento la necesidad de ser limpiada del pecado y hacer penitencia. A veces siento confusión, no sé por qué. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Al entrar en mi habitación para hacer la cama, me he postrado rostro en tierra y sentía la necesidad de pedir piedad para los pecadores y para mí misma. La hermana Claire habló con el padre Rafael por la tarde y él le dio permiso para hacer varias penitencias. Ella escribió que las ofrecía por 3 intenciones. Primero, en reparación por sus propios pecados y los pecados del mundo entero, pidiendo especial misericordia por los pecados cometidos dentro de la iglesia. Segundo, para que el Señor le diese la gracia de tener un corazón indiviso y que su alma pudiera estar totalmente unida a la suya. Tercero, para que ella pudiese identificarse con él. Unos días después escribió también en su cuaderno que sentía la necesidad de hacer penitencia para castigar a este cuerpo que tantas veces se ha postrado ante mis gustos, ante lo que quería yo. El 5 de mayo, el tema de la meditación de la mañana fue el juicio final. Se dirigió espontáneamente a la Virgen y a los santos, pidiéndoles su ayuda cuando llegase el momento. Sentía que tenía que rezar a San Patricio para que de alguna manera interceda por mí a la hora de la verdad, como él lo ha prometido a la gente de Irlanda. A Santa Teresita para que me ayude a confiar, a no caer jamás en el pecado mortal ni en los escrúpulos. A San José María Escrivá para que me ayude a ser santa. Y a Juan Pablo II para que me ayude en esta vida a dar todo, a entregarme como él, totalmente y a ser también totus tuos. Y explica en la nota que escribió al padre Rafael ese día cómo se dirigió a la Virgen. Hoy en la meditación sobre el juicio final, me puse de rodillas ante nuestra madre. Estaba yo apoyada en sus rodillas. Yo la miraba y ella me acariciaba la cara. Me veía muy pequeña delante de ella. Yo le dije, mamá, ayúdame a hacer siempre la voluntad de tu hijo, por amor a él y por temor a él. Ella respondió, hija mía, no temas a mi hijo, teme al pecado. Mira lo que hace. No es mi hijo quien condena, sino el pecado cometido. No juegues con el pecado.
Me ha hecho mucho bien esta meditación. Por la tarde me encuentro más seca. No dejo de mirar al Señor ni de moverme de donde estoy. Siento como sin palabras Él lo comprende y con tal de que alce a Él la mirada de vez en cuando está contento. Durante la meditación intentaba traer imágenes de la pasión del Señor, ya que el Señor en cualquier paso de la pasión es ejemplo perfecto de humildad. Me ha ayudado una frase del Papa Benedicto: la humillación de Jesús es la superación de nuestra soberbia. Con su humillación nos ensalza. El Señor no deja de mostrarme mi miseria, pero yo confío que me dará la gracia de una conversión fuerte y de que al final de los ejercicios me parezca un pelín más a Él. Después de la meditación del juicio final, el Padre Rafael empezó una serie de meditaciones de cada uno de los pecados capitales, empezando por la soberbia. En la nota al Padre que acabamos de leer, podemos ver cómo la hermana Claire recurrió a la pasión para encontrar a Cristo como ejemplo de humildad. En los siguientes 2 días hubo meditaciones sobre la ira, la envidia, la pereza y la lujuria. En su nota al Padre Rafael del sábado 7 de mayo, después de estas meditaciones, ella escribió: durante la meditación sobre la envidia, el Señor me ha mostrado cuánta miseria tengo. Sentía fuertemente un odio y un asco de mi pecado. Al ver mis muchos pecados lloré de dolor y de vergüenza. Qué feo y horrible es el yo. He visto que tengo que rechazar radicalmente mi voluntad y abrazar con todo mi ser la cruz. El Señor me mostró que no tengo que imaginar la cruz como una enfermedad grave, aunque podría ser, sino la pequeña cruz o cruces que Él me da cada día, que puede ser sentarme al lado de una hermana que hace un montón de ruido cuando come, por ejemplo. Y en estas circunstancias me da la oportunidad de practicar la paciencia y el amor a la cruz. ¡Qué pobre soy! ¡Qué poco me parezco a Él! Sé que solo abrazando la cruz seré verdaderamente libre, libre para amar, libre para servir. Quiero ser un trabajador diligente, pronto, dócil y disponible en la viña del Señor. Que Él nunca me tenga que decir sierva perezosa, sino bien, sierva buena y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Me veo como un pobre perrito feo que está lleno de piojos, mis defectos y pecados, que oye a veces a su dueño llamándole, pero como un perro sordo va hacia su propio vómito. Pero cuando este perro hace caso a su dueño y se pone a sus pies, el dueño, aunque el perro esté manchado y sucio y lleno de piojos, no tiene miedo ni asco de tocarlo, sino que ama y sonríe a su pobre perrito, que está tan enfermo. Cuánto bien me hace ponerme a sus pies, ponerme delante de él en el sagrario y simplemente estar ahí, porque solo con su mirada me cura. Me ha encantado una frase que usted dijo en la homilía, que no me acuerdo ahora mismo, algo sobre una llama que ha dejado el alma herida por el amor o algo así. Y también me ha consolado saber que el Señor me conoce totalmente y con toda mi miseria me ha elegido, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Por la tarde en la meditación sobre la lujuria estaba más distraída. El demonio me atacaba mucho. Intentaba pensar en Jesús delante de Herodes, ya que ahí se ve lo que es la lujuria. Herodes, esclavo de esta pasión, y lo que es la pureza. El Señor ni le miraba. Pedí la gracia de siempre mortificar la mirada y cualquier otro sentido que me pueda hacer caer en este pecado. El Padre Rafael nos ofreció la oportunidad de hacer una confesión general de los pecados de toda nuestra vida. Sabíamos que el Señor ya nos lo había perdonado, porque habíamos confesado esos pecados en el pasado. Sin embargo, después de las meditaciones de los pecados capitales, muchas de nosotras sentimos el deseo de hacer una confesión general para renovar nuestra contrición y para dejar atrás nuestros pecados de una vez para siempre. La hermana Claire experimentó esta confesión general como una gracia enorme del Señor, en la que su miseria y su nada eran envueltas por la misericordia y el amor de Dios. Más tarde diría que la experiencia de la primera semana que acabó con la confesión general había sido tan fuerte que si no hubiese vivido esta experiencia en silencio, a solas con él solo, nunca hubiera sido capaz de soportarla.
Así terminó la primera semana de ejercicios espirituales. El 10 de mayo tuvimos nuestro primer día de descanso y pasamos el día con la hermana Reme. Por la mañana continuamos en ambiente de silencio, mientras hacíamos los cargos de la casa, trabajábamos en la huerta, etc. La hermana Claire, por ejemplo, limpió el garaje después de fregar los platos. Escribe: por la mañana, todas estas acciones se las he ofrecido al Padre por medio del Hijo, para la salvación de las almas y la unidad de la Iglesia. Durante la comida hablamos y compartimos experiencias de los ejercicios. Y por la tarde fuimos a rezar el rosario a unos acantilados junto al mar. Empezó a llover durante el primer misterio, algo que ocurre con frecuencia en Cantabria, así que tuvimos que volver a casa y terminar el rosario durante el viaje de vuelta. La hermana Claire escribió un resumen de su estado interior durante ese día. A pesar de que a veces mis sentimientos eran de inquietud o tristeza, mi voluntad estaba muy unida a la de Dios. Experimentaba una paz y una alegría profundas. Segunda semana, del 11 al 18 de mayo de 2005. En la segunda semana, las meditaciones fueron todas sobre la vida de Cristo, basadas en los evangelios. El Padre empezó hablando de la encarnación y del nacimiento de Jesús y después continuó con su vida pública. Esta es una de sus reflexiones sobre la meditación de la vida pública de Jesús. En esta meditación, al decir el nombre de Jesús, le vi andando con San Pedro, hacia donde estaba la barca de San Pedro. Era muy pequeña y sencillita. El Señor quería estar solo para hablar con su Padre. San Pedro le deja la barca y le pregunta qué tiene que hacer ahora. El Señor le dice que se reúna con los otros apóstoles y unos discípulos y que por la tarde va a predicar en la sinagoga, que allí le verían. Empieza a remar hasta que está solo en medio del lago estrecho. A los lados hay como laderas que son un poco empinadas. Hay hierba y árboles delgados. Yo estoy de pie ahí al lado. El Señor me ve y se acerca con la barquita. Subo a la barca con su ayuda y no decimos nada. Rema un poco más hasta que estamos en medio del lago. Me mira a lo que a mí me parece mucho tiempo. Yo no le miro. Parece que ve mi interior totalmente. De hecho, lo ve. Yo estoy delante de la Eucaristía y desde ahí siento la misma mirada. Después de un tiempo me dice: qué pobre eres, Claire. Yo espero un rato y digo con toda mi alma: Jesús, confío en ti. Y empiezo a llorar. Me aprieta Jesús contra su corazón. Lloro con mucha fuerza. Es como si estuviese llorando mi alma. Yo aquí en la capilla derramo unas lágrimas silenciosamente, pero me veo en la barca llorando muchísimo, sin decir nada al Señor. Siento que me dice que no llore más. Otra vez me siento enfrente de Él. Después de un rato me dice: sígueme. Miro a la Eucaristía y me parece que lo dice desde ahí también. Ve lo que soy y Él de alguna manera confía también en mí. Un día que el padre Rafael no pudo venir, la hermana Reme nos dio la meditación de San Ignacio sobre las dos banderas. Teníamos que elegir a quién queríamos seguir verdaderamente, a Cristo o al demonio. No hay un punto medio. La hermana Claire escribió: papá, eres tan bueno, eres suma bondad, eres la bondad misma. Padre infinito, Padre eterno, mi Padre, mi Creador. Jamás permitas que me olvide del amor que tienes por mí. Todo lo tienes planeado. Toda la vida está escrita en tu libro eterno. No me dejes salir de la bandera de tu Hijo. Ayúdame a ser humilde. Necesito tu mano para ayudarme a subir estas escaleras hasta llegar a la humildad. Protégeme, ayúdame, mándame tu Espíritu, que es mi fuerza, para que siempre esté con tu Hijo. Líbrame del mal. Amén. Durante la segunda semana, el padre Rafael repetía con frecuencia uno de los preámbulos de la meditación de la Encarnación: pedir conocimiento interno del Señor, que se ha hecho hombre por mí para que más le ame y le siga. La hermana Claire sintió muy fuertemente que el Señor le decía: ámame y sígueme. El padre repetía esta frase con frecuencia durante las meditaciones y decidió ponerla en la pared de la capilla, al lado del crucifijo. Llegó a ser una especie de lema de nuestros ejercicios. Esta semana de ejercicios terminó con una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Covadonga, donde empezó la reconquista de España en el siglo VIII.
Por la tarde visitamos el pueblo donde íbamos a tener el campamento en julio. Un sacerdote, amigo del padre Rafael, nos enseñó los alrededores y conocimos a algunos de los habitantes del pueblo. La hermana Claire escribe sobre este encuentro. Hemos conocido a gente sencilla de sus pueblos. Uno de ellos me impresionaba mucho. Tenía una sencillez y humildad que me hizo llorar de santa envidia y comparar mi vida tan soberbia con la suya. Era majísimo y para mí ha sido una gracia conocerle. Termina su reflexión de ese día con un breve examen de conciencia. A pesar de mis esfuerzos de unión con el Señor, a veces caí en el egoísmo. Tercera semana, del 19 al 24 de mayo de 2005. El Señor tenía muchas gracias preparadas para la hermana Claire en esta tercera semana, en la que meditamos la pasión. Profundizó más en el misterio de la redención, descubriendo de nuevo lo perjudicial que es el pecado y cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Hija mía, no sabes lo que han hecho en mi cuerpo, no lo puedes imaginar, por eso necesito tu amor. Ya no se veía a sí misma simplemente como la que ofendía a Cristo. Ahora sentía de nuevo la llamada a amarlo y consolarle en los momentos dolorosos de su pasión. En una de las primeras meditaciones de esta semana sobre la última cena, escribió: la reacción que tuvo Pedro cuando el Señor le iba a lavar los pies es como un eco de San Juan Bautista. Soy yo el que debe ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús responde: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia, la justicia salvífica de Dios. Mi reacción muchas veces es la misma, y tú me buscas a mí y me llamas a mí. Hay veces cuando no entendemos lo que hace el Señor. He aquí la confianza y la humildad. No lo entiendo, pero lo acepto, sabiendo que Él siempre ve más allá y todo lo que hace es para el bien de su hija. En la meditación de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, llama la atención cómo la hermana Claire suplicó al Señor una y otra vez que le concediese la gracia de experimentar lo que experimentó su corazón en ese doloroso momento. Y Él respondió. Fue entonces cuando recibió la gracia de percibir la suciedad del pecado y experimentar gran repugnancia. Al ponerme yo allí en Getsemaní con el Señor, pedí que me dejara sentir lo que estaba sintiendo. Lo pedí llorando y con todo mi corazón, sabiendo que si ponía todo mi ser en la súplica con una intensidad tal, el Espíritu Santo sería incapaz de negarse a intervenir con toda su fuerza. Y así fue. El Señor me ha permitido ver y sentir lo que Él estaba viendo y sufriendo en este momento. He visto el asco del pecado, cómo es de terrible, que hace al mismo Cristo llorar, postrado en tierra temblando. He visto misas negras, gente rompiendo la Eucaristía, uno sentado encima del crucifijo, gente gritando te odio a Dios, niños abandonados, bebés abortados en cubos de basura, cardenales sin fe, cardenales que quieren destruir la iglesia, sacerdotes recibiendo al Señor en pecado mortal, sacerdotes sin fe, sacerdotes con mujeres, con religiosas que no obedecían, jóvenes con camisas feas, con imágenes malas del Señor y de la Virgen, jóvenes en discotecas drogados, borrachos, matrimonios rotos, violencia en las casas, superficialidad, sagrarios abandonados, fieles recibiendo al Señor en pecado mortal, de rutina. Ancianos abandonados, ancianos abusados violentamente, ancianos muriendo de soledad y frío, los humildes tratados injustamente por los poderosos, sacerdotes, religiosos y fieles siendo torturados por causa de la fe, la muerte de varios curas por sus enemigos, robos, adulterios. También he visto alguno de mis pecados. Sentía que tenía que acercarme al Señor. Lo que le podía ofrecer era muy poco. Mi amor no es nada en comparación con el suyo. Tenía que consolarle con lo poco que yo tengo. El enemigo estaba a su otro lado, me miraba y decía que me iba a destrozar. El Señor estaba postrado, con la mano derecha estaba cogiendo tierra en su mano. El brazo izquierdo estaba extendido con la palma de la mano mirando hacia el cielo, en actitud de ofrecimiento al Padre. Yo puse mi mano en este. El Señor me agarró con mucha fuerza. Estaba temblando. Sufrí yo allí con Él. Le pedí perdón. He hecho la promesa de nunca dejarle y pedí que nunca me dejara.
Durante todo este tiempo había una mosca o dos constantemente en mi cara y en mis manos, y aunque me cubría la cara parecía que querían entrar allí para distraerme todo el rato. Yo vi cómo era el demonio. Me quedé mucho rato después llorando, pues he visto la gravedad del pecado. El Señor me ha mostrado un poco de lo que ha sufrido y después de un rato tenía que decir ya, si no, creo que podría estar llorando todo el día. Yo temblaba también después. No quería moverme de donde estaba. Me sentí verdaderamente como si alguien me hubiese dado una paliza. Espero acordarme toda la vida de esta gracia para que jamás caiga en el pecado, para que ame al Señor más que cualquier persona o cosa en este mundo. Él es la verdad. Durante otra meditación sobre el juicio de Jesús ante Caifás, escribió: me puse a los pies del Señor allí en la cárcel del piso de abajo de la casa de Caifás. Le decía: yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Le podía oír respirar profunda, lentamente. Me decía como un pobre: ámame, yo quiero, aunque mi amor es muy pobre, pero yo te lo ofrezco. Después me encontré con la Virgen y llorando yo la abracé y me quedé allí un rato. Que todo esto sea para la mayor gloria de mi Dios y me haga entregarme más y más a su voluntad, devolverle todo lo que tengo, poniendo todo en sus manos y dejándole llevar las riendas de mi vida. Líbrame del pecado, líbrame de mí misma. Al ver al Señor siendo llevado desde la casa de Caifás, donde estaba mucho tiempo en la cárcel, hasta donde Poncio Pilato, le llevaban como un cordero, con cuerdas, atado como si fuera un hombre peligroso. Yo estaba bastante cerca de él y grité: gracias, gracias, gracias por hacer esto por mí. Ayúdame a hacer lo mismo por ti. No te merezco, pero te necesito. Este grito vino desde lo profundo de mi alma. Le contemplo ante Pilato, ante la muchedumbre en la flagelación y la coronación de espinas. Le seguí allí donde le han puesto la corona, y mientras los soldados estaban hablando fuera, entré y le limpié la saliva que tenía entre su frente y su nariz. Después me postraba delante de él, diciéndole: tú eres mi rey, quiero que seas rey de mi corazón, de mis pensamientos, de mis acciones, de mi vida. Quiero que seas el centro de mi vida. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Mesías. Creo que tú eres la segunda persona de la Santísima Trinidad. Creo que haces esto para salvarme. Creo en tu misericordia. Creo en tu amor por mí. No permitas jamás que me separe de ti. No permitas que ninguna criatura tenga parte de mi corazón. Dame un corazón indiviso. No dejes entrar nada entre tu corazón y el mío. Jamás, jamás. Ayúdame siempre a escoger la corona de espinas. Déjame estar siempre contigo y que esto no sea simplemente unas palabras bonitas o unos sentimientos piadosos y momentáneos, sino que verdaderamente me convierta y que fije siempre mi mirada en ti. Sentí que el Señor me miraba con una mirada de amor y gratitud. Me pregunté si, aunque yo le cause tanto dolor con mis pecados, le consolaba con mi deseo grande de amarle. Antes de decirle algo, él, apoyado contra la pared, me decía: consuélame. El 24 de mayo terminó la tercera semana y tuvimos el día de descanso. La hermana Claire describe lo que hicimos en sus propias palabras. Por la mañana fuimos a ver más montañas aquí en Cantabria. Subimos una montaña y estuvimos allí más de una hora, cada uno por su cuenta. Hicimos meditación sobre el dolor de la Virgen. Después comimos con las hermanas de Zurita. Por la tarde tuvimos una reunión en Barcenilla con jóvenes de América. La misa, la cena en silencio y las buenas noches. El viaje a las montañas fue muy bonito, pero recuerdo lo impactante que fue ir a Barcenilla por la tarde, donde había un grupo de jóvenes americanas visitándonos y de repente estar rodeadas de mucha gente hablando. Estábamos tan inmersas en nuestra unión con Dios y en las meditaciones de su pasión que era difícil volver a tanto ruido de repente. Gracias a Dios no nos distrajo totalmente y volvimos pronto a nuestra casa para terminar nuestra última semana de silencio. Sin embargo, una nueva sorpresa nos esperaba al día siguiente. Tuvimos un segundo día de descanso. La hermana Claire lo explica de esta manera: la divina providencia ha querido que después de la oración hiciésemos un poco de trabajo. Yo fregué y después fuimos a Oviedo a comer con un hombre llamado José y el padre Jeremías.
Resultó que el padre Rafael había intentado localizarlos para hacerles una visita el día anterior, pero no había tenido noticias de ellos y entonces nos habíamos ido de excursión a las montañas. Pero ellos devolvieron la llamada al día siguiente y el padre Rafael decidió que debíamos ir, así que lo hicimos. El padre Jeremías Rodríguez era un religioso pasionista que ayudó a las hermanas en los principios, como delegado de religiosas de vida activa de la diócesis de Santander, y que las acompañó en el viaje a Tierra Santa, durante el cual hicieron sus primeros votos. Fue una gran bendición poder conocerlo, ya que falleció poco después. Cuarta semana, del 26 al 28 de mayo de 2005. En esta última semana, que realmente fueron los 3 últimos días, las meditaciones fueron de la resurrección de Cristo. El padre Rafael nos habló sobre cada una de las apariciones de Jesús a sus discípulos. En la de Maús, el padre citó la carta apostólica de Juan Pablo II, Mane Nobiscum Domine, escrita algunos meses antes para el año de la Eucaristía. La luz de la palabra ablanda la dureza de su corazón. En el camino de nuestras dudas e inquietudes y a veces de nuestras amargas desilusiones, el divino caminante sigue haciéndose nuestro compañero para introducirnos con la interpretación de las Escrituras en la comprensión de los misterios de Dios. Sus palabras suscitan en ellos el deseo de permanecer con Él. Después de escuchar este texto, la hermana Claire comenzó una oración de petición pidiendo penetrar en la palabra de Dios. Señor, Santo Espíritu, os pido el don de entendimiento para que pueda profundizar más y más en tu sagrada palabra, para que te pueda conocer y amar más y mejor, para aplicar esta palabra y enseñanza a mi vida. Que tu palabra queme mi corazón. Quiero amarla y vivir de ella. Ayúdame a no caer en la pereza y en la impaciencia a la hora de leerla o meditarla. Gracias por el ejemplo que me das en los papas que sinceramente te buscan y siempre profundizan en tu palabra. Hazme como ellos, no para saberme muy lista, ni para la gloria humana, sino sinceramente para amarte más y amar y buscar más la verdad que eres tú. Dios, os pido la gracia o el fruto de la castidad de tener un corazón indiviso, libre de las criaturas y de lo que no es vosotros. Que yo os elija a vosotros primero, siempre, que me ocupe de estar con vosotros siempre. Os pido que grabéis en mi corazón y en mi alma que tengo que ser sola de vosotros y haced que siempre me acuerde de que me esperáis. Bueno, Jesús en el sagrario para estar un rato con Él. Y esto es lo mejor que puedo hacer cuando tengo algún tiempo, o también estar a solas con vosotros. Concédeme esta gracia que es tan esencial, creo, en la vida de la sierva. Dame la gracia de nunca tener miedo de dar testimonio de ti, de jamás esconder el rosario cuando salgo o cualquier libro. Ayúdame a comprender mi dignidad como hija de Dios y de nunca tener vergüenza de ti, que has muerto por mí, que me has creado por misericordia de la nada, que me guías y me inspiras en todas mis buenas decisiones, que me das la fortaleza para ser testigo. Ayúdame a nunca huir del lobo. Te pido, mi Dios bueno, la gracia de la contemplación y el recogimiento, para que en todo vea tu rostro y me lleve a alabarte, glorificarte, adorarte y amarte. Que sepa que estás dentro de mí y que siempre hablándote, contemplándote, pueda ser reflejo de ti, de tu bondad, de tu misericordia, de tu entrega, de tu paciencia. Mírame y concédeme esta gracia. Y terminaron los ejercicios. La hermana Claire había adquirido un conocimiento más profundo de sí misma y de su nada, junto con un conocimiento profundo de la Trinidad, un deseo más intenso de llegar a ser una con Dios, sin otro amor ni deseo en su corazón más que solo Él. Es interesante notar la cercanía de su unión con la Trinidad, con las 3 divinas personas y no solo con Cristo, la segunda persona. En esta última nota de su cuaderno podemos ver que habla a Dios en plural. Está hablando con las 3 personas. Cuando hablemos del momento de sus primeros votos, veremos cómo empezó esta relación con la Trinidad y cómo la marcó. Fin del capítulo 10. Junto a la cruz, Jesús amigo. Junto a la cruz.
Jesús amigo, Jesús amigo. Si te está gustando este contenido, apóyalo con tu like en este mismo momento. Aprovecha para suscribirte antes de que se te olvide y darle a la campanita. Es la mejor manera de apoyar este buen mensaje. Coméntanos cómo ha impactado tu vida la historia de la hermana Claire y compártelo con tus amigos y familiares.